Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO, Universidad del Magdalena, Programa Técnico Profesional en Procesos de Gestión Pública, Derecho Administrativo para la Gestión Pública. Profesor Edgar Andrés Pavón Rubio, estudiante Kelly Joana Pérez Salgado, abril 2024. Hoy les voy a hablar de las formas de organización administrativa, las cuales son centralización, desconcentración y descentralización. La centralización es un tipo de organización administrativa en la que la autoridad y el poder de toma de decisiones, como lo es el Estado, se concentra en un solo nivel jerárquico, generalmente en la cabeza de la organización o en una unidad central, satisfaciendo las necesidades generales de los habitantes, atribuyéndose todas las facultades para su realización. En el contexto colombiano, la centralización administrativa puede observarse en diversos ámbitos, como el gobierno nacional, los departamentos y municipios. Dentro de las características tenemos el origen de la monarquía. El origen de la monarquía es la centralización política. Se desarrolló principalmente en sistemas monárquicos donde el poder estaba altamente concentrado en manos del monarca. En estos sistemas, el monarca ejercía un control casi absoluto sobre el gobierno y las decisiones políticas. Ausencia de autonomía. Dentro de la ausencia de la autonomía es un sistema centralizado. Las entidades subordinadas como regiones o provincias tienen poco o ninguna autonomía en la toma de decisiones políticas. Todas las decisiones importantes se toman desde el centro, generalmente por el gobierno central o el monarca, y se aplican uniformemente en todo el territorio. Concentración de poderes. En la centralización, todos los poderes del Estado, incluidos el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, están centralizados en una sola autoridad, ya sea el gobierno central o el monarca. Esto significa que una sola entidad tiene el control sobre todas las funciones del Estado. Agrupación de funciones. En la centralización, el Estado agrupa todas las funciones políticas y administrativas en una sola autoridad central. Esto incluye la legislación, la administración pública, la justicia y la aplicación de la ley, entre otras funciones. Las relaciones jerárquicas. En un sistema centralizado, las relaciones entre las entidades políticas y administrativas son netamente jerárquicas. Existe una clara cadena de mando donde las decisiones y directrices provienen del nivel central y se transmiten hacia abajo a través de una estructura piramidal de autoridad. Poderes. Los poderes de la centralización son comunes en muchas estructuras organizativas, incluidas las gubernamentales. En el caso específico de Colombia, estos poderes suelen estar presentes en diversas instancias del gobierno central y local, dentro de los que tenemos el poder de mando y toma de decisiones. Este poder implica autoridad para dirigir y tomar decisiones dentro de una entidad. La persona que lo posee puede establecer directrices, asignar tareas y determinar el rumbo de las acciones. Orientación política. Implica la capacidad de establecer la dirección política de la entidad, definiendo sus objetivos, políticas y estrategias en línea con la visión del gobierno o la organización a la que pertenece. Vigilancia y supervisión. Este poder implica la responsabilidad de monitorear las actividades y el desempeño de los subordinados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y normativas establecidas. Nominación. Se refiere a la capacidad de designar a personas para ocupar cargos públicos o posiciones dentro de la entidad. Quien posee este poder puede influir significativamente en la composición y funcionamiento de la organización. Resolución de conflictos. Involucra la autoridad para intervenir y resolver disputas o problemas dentro de la entidad, ya sea entre individuos o entre departamentos. Poder disciplinario.
Este poder implica la capacidad de proponer y aplicar sanciones disciplinarias a los empleados o miembros de la organización que no cumplan con las normas o políticas establecidas. Poder de revisión. Permite al supervisor jerárquico inspeccionar y evaluar el trabajo realizado por los subordinados, asegurando el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos. Desconcentración. La desconcentración es un tipo de organización administrativa que se utiliza en Colombia y en muchos otros países. En este sistema, ciertas funciones administrativas y de gestión se delegan desde un nivel central de gobierno hacia unidades periféricas dentro de la misma estructura gubernamental. Estas unidades periféricas, a menudo llamadas entidades desconcentradas, tienen cierta autonomía en la toma de decisiones y en la ejecución de tareas, pero siguen estando bajo el control y la supervisión del nivel central del gobierno. La desconcentración se utiliza generalmente para descentralizar la administración y acercar los servicios gubernamentales a la población. Esto puede aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta del gobierno a las necesidades locales, ya que las entidades desconcentradas están más familiarizadas con las realidades locales y pueden adaptar sus acciones en consecuencia. Sin embargo, es importante que exista una supervisión adecuada desde el nivel central para garantizar la coherencia, la legalidad y la eficacia de las acciones llevadas a cabo por las entidades desconcentradas. Dentro de las características de la desconcentración tenemos ubicación diferente a la sede principal. Los órganos desconcentrados se encuentran físicamente en lugares diferentes a la sede principal de la entidad o institución a la que pertenecen. Esto implica una distribución geográfica de las funciones administrativas, sujeto a la normatividad de la sede principal. Aunque los órganos desconcentrados tienen cierta autonomía en la gestión de sus funciones, están sujetos a las normas y directrices establecidas por la sede principal de la entidad. Esto garantiza la coherencia y la uniformidad en la aplicación de políticas y procedimientos. Responsabilidad del órgano desconcentrado. Los órganos desconcentrados son responsables de la gestión de las funciones y actividades asignadas dentro de su ámbito de competencia. Tienen autonomía para tomar decisiones en relación con esas funciones, pero dentro de los límites establecidos por la normatividad y las directrices de la sede principal. Establece por ley o acto administrativo. La desconcentración puede ser establecida mediante una ley o un acto administrativo, dependiendo del contexto y la naturaleza de la entidad. Esto proporciona un marco legal o normativo para la creación y el funcionamiento de los órganos desconcentrados. Atiende necesidades del territorio sin crear otra entidad pública. La desconcentración permite atender las necesidades específicas de un territorio o área geográfica sin necesidad de crear una nueva entidad pública. Esto se logra mediante la asignación de funciones y recursos a los órganos desconcentrados que operan bajo la autoridad de la entidad principal. Las clases de desconcentración. Tenemos desconcentración territorial. Este tipo de desconcentración se caracteriza por la ubicación de sedes diferentes a la principal. Implica que ciertas funciones administrativas y de gestión se lleven a cabo en sedes ubicadas en distintos lugares geográficos. Por ejemplo, una entidad gubernamental puede tener sedes regionales o locales encargadas a la prestación de servicios o la ejecución de programas en áreas específicas del territorio. La desconcentración por adscripción. En este caso, la desconcentración se produce dentro de una misma entidad pública, pero se lleva a cabo por dependencias o unidades administrativas. Cada dependencia o unidad administrativa puede tener autonomía en la gestión de ciertas funciones o actividades dentro de su área de competencia. Por ejemplo, en una entidad de salud puede haber unidades descentralizadas encargadas de temas específicos como atención primaria, salud mental o programas de prevención. Estas formas de desconcentración permiten una distribución más eficiente de las funciones administrativas,
y una mayor cercanía a las necesidades y realidades locales o sectoriales. La desconcentración es una estrategia comúnmente utilizada para mejorar la prestación de servicios públicos y promover una gestión más ágil y efectiva de los recursos gubernamentales. Dentro de las formas tenemos la delegación. Es una forma de desconcentración en la que una autoridad administrativa transfiere el ejercicio de ciertas funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, siempre mediante un acto de delegación que puede ser un decreto o una resolución y en conformidad con la Constitución o ley. En el contexto de Colombia, la delegación puede tener las siguientes características. Revocable. La autoridad que delega las funciones tiene la facultad de revocar dicha delegación en cualquier momento. Esto significa que puede retirar la autoridad delegada si lo considera necesario. Prohibiciones para el delegado. El delegado está sujeto a ciertas prohibiciones que pueden incluir la expedición de códigos, la subdelegación de las funciones delegadas a terceros y la realización de acciones que estén expresamente prohibidas por la ley o los reglamentos pertinentes. En otras palabras, el delegado no puede ejercer las funciones de manera contraria a lo establecido en la normatividad aplicable. La avocación es una herramienta utilizada en el ámbito de la desconcentración administrativa que permite que un órgano superior pueda asumir o transmitir un asunto que por norma le corresponde a un órgano inferior. Algunas características importantes de la avocación dentro de la desconcentración son las siguientes. Decisión de un órgano superior. La avocación puede ser acordada por un órgano administrativo respecto a los órganos que dependen o no de él. Es decir, tanto aquellos vinculados jerárquicamente como aquellos que no lo están. Esto significa que un órgano superior puede tomar la decisión de asumir el tratamiento de un asunto que normalmente sería competencia de un órgano inferior, independientemente de su relación jerárquica. Acuerdo motivado. Dado que la avocación implica un cambio en el ejercicio de las competencias de los órganos involucrados, debe adoptarse mediante un acuerdo motivado. Esto significa que la decisión de avocar un asunto debe estar debidamente justificada, explicando las razones por las cuales el órgano superior considera necesario asumir la competencia que originalmente correspondería a un órgano inferior. La avocación es una herramienta que permite flexibilidad en la gestión administrativa al permitir que los órganos superiores intervengan en casos particulares que requieran su atención especial o que presenten dificultades específicas para su resolución por parte de los órganos inferiores. Sin embargo, su uso debe estar justificado o limitado a situaciones en las que sea necesaria para garantizar la eficacia y eficiencia de la administración pública. Descentralización. Es el régimen administrativo de un ente público que parcialmente administra asuntos específicos con determinada autonomía e independencia y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder público regulador y de la tutela administrativa. La descentralización se ha promovido como una forma de otorgar mayor autonomía y capacidad de gestionar a las entidades territoriales como los departamentos, municipios y distritos. A continuación les presento las características y algunos ejemplos de cómo se ha implementado la descentralización en Colombia para promover el desarrollo local, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión pública. Dentro de las características que tenemos está la autonomía financiera administrativa. Por ejemplo, las entidades territoriales tienen cierta autonomía en la gestión de sus recursos financieros, lo que les permite tomar decisiones sobre cómo asignar y gastar el dinero de acuerdo con las necesidades locales. Esto incluye la capacidad de recaudar impuestos y generar ingresos propios, además de recibir transferencias del gobierno central. También tenemos la personería jurídica. Ejemplo de ello es que el gobierno central ha transferido ciertas competencias y recursos financieros a las entidades territoriales para que puedan gestionar servicios como educación, salud, transporte y desarrollo económico y social en general. Esto se hace a través de los mecanismos como el Sistema General de Participación
que distribuye recursos a las entidades territoriales con base en indicadores de necesidades y capacidad de gestión. Tenemos también las autoridades propias o elección de autoridades locales, lo que nos indica que a través de elecciones democráticas, nosotros los ciudadanos elegimos a las autoridades locales, como alcaldes, gobernadores y concejales, quienes son responsables de la administración y gestión de los asuntos locales. Esta descentralización política permite una mayor representatividad y participación ciudadana en la toma de decisiones. Participación ciudadana y descentralización administrativa. Se fomenta la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales a través de mecanismos como los consejos territoriales de planeación y los presupuestos participativos. Además, se ha promovido la descentralización administrativa mediante la creación de entidades descentralizadas como las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen cierta autonomía en la gestión de actividades económicas y de servicios públicos a nivel local. Los controles y limitaciones que acompañan a la descentralización en Colombia son el control de tutela. La descentralización en Colombia está sujeta a un control de tutela por parte del gobierno central. Esto significa que aunque las entidades territoriales tienen autonomía para gestionar sus asuntos locales, esta autonomía no es absoluta y está sujeta a la supervisión y orientación del gobierno central. El gobierno central puede intervenir en los asuntos locales cuando considere que se están violando las leyes o principios constitucionales. También tenemos el control disciplinario. Las entidades territoriales están sujetas a controles disciplinarios conforme a la ley. Esto implica que los funcionarios públicos locales pueden ser sancionados por faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 734 del 2002. Tenemos la supervisión de las superintendencias. Las superintendencias son entidades encargadas de vigilar el buen funcionamiento y cumplimiento de normativas en diferentes sectores de la economía y la administración pública. En el contexto de la descentralización, estas entidades pueden tener un rol en la supervisión de aspectos específicos como las finanzas públicas o la prestación de servicios públicos para garantizar que se cumplen los estándares establecidos. Estos mecanismos de control y supervisión buscan asegurar que la descentralización se lleve a cabo de manera efectiva, evitando abusos de poder, garantizando el cumplimiento de la ley y promoviendo la eficiencia y la transparencia en la gestión pública a nivel local y regional. Tipos de descentralización. Tenemos descentralización territorial. En este tipo de descentralización se otorgan competencias y funciones administrativas a entidades territoriales como departamentos, municipios y distritos. Esto implica que estas entidades tienen la autoridad para gestionar asuntos locales y tomar decisiones sobre políticas y servicios que afecten a su territorio y a sus habitantes. Descentralización por servicios o especializada. Este tipo de descentralización se produce cuando se delegan funciones administrativas o de prestación de servicios a entidades especializadas o técnicas. Estas entidades suelen ser organizaciones gubernamentales específicas que están dedicadas a prestar servicios en áreas particulares como educación, como el SENA, salud, justicia, como el INPEP, entre otros. La descentralización por servicios especializados permite una gestión más eficiente y centrada en las necesidades específicas de cada área. Encontramos también la descentralización por colaboración. Se involucra a actores del sector privado o de la sociedad civil en la prestación de servicios públicos o en la ejecución de funciones públicas. Ejemplo de esto puede ser las notarías, que son entidades privadas autorizadas por el Estado para ejercer funciones públicas relacionadas con la autenticación de documentos legales, o las cámaras de comercio que colaboran con el gobierno en la promoción del comercio y la industria. Estos tipos de descentralización reflejan la diversidad de enfoques utilizados para distribuir el poder y la responsabilidad en la administración pública, adaptándose a las necesidades y características específicas de cada contexto y áreas de la actividad.
Diferencia entre descentralización y la desconcentración. Estos son dos conceptos claves que se refieren a la distribución de autoridad y responsabilidad dentro de una estructura organizativa. Por ejemplo, la descentralización implica la transferencia de poder y autoridad desde el nivel central de gobierno hacia entidades subordinadas como los gobiernos regionales, locales o entidades autónomas. En Colombia, la descentralización puede manifestarse a través de la transferencia de competencias y recursos financieros a las entidades territoriales como los departamentos, municipios y distritos, con el fin de fortalecer su capacidad de gestión y promover el desarrollo local. La descentralización busca promover la capacidad ciudadana, la participación, ciudadana, la eficiencia de la prestación de servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia a nivel local. Mientras que la desconcentración implica la delegación de funciones administrativas y operativas a unidades o dependencias dentro de la misma entidad central, sin transferir la titularidad de la autoridad. Se puede observar en la delegación de funciones y responsabilidad de las diferentes dependencias ministeriales, institutos, agencias y otros órganos del gobierno central. Y tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y facilitar la toma de decisiones al acercar la autoridad y los recursos a los lugares donde se requiere. En resumen, mientras que la descentralización implica la transferencia de poder desde el nivel central hacia entidades subordinadas, la desconcentración implica la delegación de funciones dentro de la misma entidad central. Ambos conceptos pueden coexistir y se utilizan para diferentes propósitos en la administración pública colombiana y en otros contextos administrativos a nivel mundial. Muchas gracias y bendiciones para todos.